Te voy a contar la verdad sobre el coronavirus, no las mentiras que te cuenta Samuel García. Soy Antares Vázquez Alatorre, senadora de la República, soy médica y soy integrante de la Comisión de Salud del Senado. ¿Qué es lo que está sucediendo en realidad? Déjame contarte que hay una familia de virus que se llama coronavirus. En particular hay uno, el COVID-19, que tuvo una mutación. Es un virus de una familia que siempre ha existido, pero tuvo una mutación. En China se hizo una epidemia, infectó a algunas personas, a muchas personas después, y ha causado que se genere ahora una pandemia. ¿Qué es una pandemia? La pandemia es cuando una enfermedad se extiende por lo menos a 10 países en el mundo. Eso sucedió con el coronavirus COVID-19. En México tenemos hasta hoy 16 casos ya diagnosticados como coronavirus. Todos son de importación. ¿Qué significa esto? De gente, mexicanos quizás, que viajaron a otros países y allá adquirieron la enfermedad y la trajeron acá. De esos casos, la mayoría han sido leves, no han requerido ni siquiera hospitalización ni nada. Algunos de ellos ni siquiera tuvieron síntomas. Se ha requerido la atención especial en un caso especial de un hombre que tiene 71 años porque es parte de la población vulnerable. Y en algún otro caso que duró 24 horas hospitalizado y después le dieron de alta. De tal manera que en México hoy no tenemos una epidemia masiva de coronavirus. Déjame explicarte cómo funcionan estas cosas. Todas las enfermedades, pongamos el caso de China, empezó el brote epidémico y empezó a subir el número de infectados. En China hubo más de 80,000 infectados, pero los muertos fueron menos de 3,000. Entonces empieza a subir el grado de infección. La mayoría de las personas adquirieron el virus, pero no la enfermedad, no se manifestó nunca. Algunos la manifestaron de manera leve, la mayoría. Y algunos lamentablemente murieron. Empezó a crecer el número de casos, sin embargo ahora ya va en decrecimiento y va a empezar a desaparecer. De hecho, en China ya declararon que se solucionó la epidemia de coronavirus. Ha empezado esta epidemia en otros países, naturalmente, como en el caso de Italia, que en proporción, a pesar de que hay menos casos de infección, en proporción han muerto más personas. Pero ¿sabes por qué? Porque en Italia la población es mucho más añosa, entonces las personas adultas mayores tienen un riesgo mayor de tener una infección grave. En México solo tenemos casos de importación. Estamos en la primera fase de la epidemia que inevitablemente nos va a llegar, pero tenemos que ir un paso a la vez. ¿Qué quiere decir esto? En este momento nada más tenemos a los casos que vienen de afuera. En algún momento esos casos empezarán a dar casos de infección comunitaria. ¿Qué quiere decir? Que se van a infectar personas directamente aquí en México. Y entonces en ese momento se activa la segunda fase de la epidemia. Y entonces se tienen que empezar a tomar ciertas medidas distintas. La tercera fase es cuando ya puede haber muchos más casos en una población determinada. Entonces, en este momento, las autoridades del sector salud mexicano han actuado con toda responsabilidad. ¿En qué sentido? Brindar información. Todos los días de esta semana en la mañanera se informó sobre el coronavirus, pero además todos los días de lunes a domingo hay una rueda de prensa a las 7 de la noche con el personal especializado de salud, que déjame decirte que son especialistas verdaderamente. El subsecretario de Salud es un doctor en epidemiología y sabe muy bien de lo que está hablando. Se da información que tiene que ver con las formas de prevenir. Tu lavado de manos, que tiene que ser mucho más frecuente que normalmente. Ahora te tienes que lavar las manos con mayor frecuencia y hacerlo muy bien, lavando entre los dedos, por todas partes de la mano y las uñas. Es importante tratar de no tener tanto contacto físico con personas, me refiero a saludo de beso o con la mano. Estar al pendiente del contacto con las superficies que puedan estar contaminadas, por ejemplo, como en el transporte público. Pero fuera de eso no tienes mayor problema. El cubrebocas no te protege de adquirir la infección. Protege, si tú ya estás contagiado, evita que tú contagies a otros, pero no te protege a ti de recibir el virus, para que ni siquiera te esfuerces en esto. Lo que vendría en la segunda etapa, entonces empieza a ser ya la restricción de eventos masivos. No que todo el mundo se encierre en su casa, sino que ya no va a haber conciertos y eventos masivos en ningún lado y que se recomienda ya empezar a tomar medidas un poco más restrictivas. Eso todavía no sucede.
¿Qué pasaría si hoy en México se cerraran las fronteras, si hoy en México todos nos encerramos en nuestras casas y todo? Tal vez podemos retrasar la epidemia, pero no evitarla, ¿eh? De todas maneras, cuando vuelvas a salir de tu casa te puedes contagiar, porque va a llegar en algún momento de esto. Entonces tenemos que actuar de manera responsable, porque si ahorita paramos todo, vas a empezar a tener restricciones en tu economía. ¿Por qué? Porque no vas a poder trabajar. Entonces empezamos a generar compras de pánico y una serie de cosas que no tiene ningún sentido hacer en este momento. Ten confianza, se está actuando con toda responsabilidad. A los de siempre, a esos que siempre te han engañado, ¿de veras les vas a seguir creyendo? Por favor,